Hola, buenas noches. Buenas ¿Escuchan? noches. Buenas noches. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Hola, compañeras. buenas noches. Muy bien. Vamos a iniciar, ¿les parece? Sí, Entonces, tengan a la mano cuaderno y lapicero para que anoten todas sus dudas y al final de mi intervención ustedes puedan hacer las preguntas que tengan que hacer. Muy bien. Entonces, por favor, desactiven su audio y vamos a empezar. Todos activen su audio, su micrófono y vamos a iniciar. Pueden, antes que lo desactiven, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, ¿Sí? sí. Perfecto. Muy bien. Listo. Entonces, pues vamos a continuar. Eh, Voy a hablar acerca de los pensamientos intrusivos, los cuales están asociados directamente con niveles altos de ansiedad y de estrés. Voy a hablar brevemente hacer una descripción de estos pensamientos, de de ciertas consecuencias que tienen, y luego voy a hablar sobre qué áreas cerebrales están implicadas con el procesamiento del pensamiento y cómo hay alteraciones en esas áreas cerebrales. Cómo la conectividad entre las áreas que regulan el pensamiento muestran una desregulación. Finalmente, voy a hablar de la auriculoterapia, de cómo podemos apoyar a los pacientes que suelen presentar pensamientos intrusivos, cómo podemos apoyar, y termino con algunas sugerencias que yo, eh, que yo recomiendo a mis pacientes y que ustedes podrían incrementar en las sugerencias para dar a sus pacientes. Muy bien, entonces vamos a continuar. Los pensamientos intrusivos se refiere a ideas, imágenes, experiencias que se presentan como un conjunto de pensamientos que suelen ser agresivos y autolesivos, que despiertan en nuestra mente sin previo aviso. No tenemos una idea, no tenemos una señal de que se van a presentar. Y esta presentación involuntaria, no deseable, porque son pensamientos agresivos que nos causan dolor, que nos causan sufrimiento, que nos causan malestar, también son capaces de provocar en la persona culpa y vergüenza. Muchas personas prefieren no compartir este malestar, que de la nada tienen pensamientos o que viven con pensamientos intrusivos. Tienes apagado tu micrófono, Santiago, no se escucha. Sí, no se escucha nada.
Listo. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Estos pensamientos son no deseados, son involuntarios, recurrentes y se centran principalmente en un contenido que es negativo. Negativo sobre uno mismo, sobre otras personas o sobre el entorno, sobre el futuro, sobre el pasado, sobre la vida, sobre el mundo. Y va a tener consecuencias que afectan a nivel interpersonal. Afecta a la persona, pero también afecta las interacciones. Entonces, las características es que es un pensamiento indeseable, difícil de controlar. No es que la persona con la voluntad propia pueda decir, lo voy a controlar, voy a parar el pensamiento o voy a dejar de pensar así. No, son pensamientos difíciles de controlar cuando surgen y son recurrentes, son persistentes, tienden a repetirse una y otra vez. Hay un sinónimo que también se está usando, que es la rumiación mental. La rumiación mental se tomó de haciendo una analogía con un proceso que hacen las vacas, que es tragar, pasan y regresan. Mastican, tragan y regresan. Bueno, en la rumiación mental se refiere a eso, a estar pensando algo una y otra vez, una y otra vez, de manera repetitiva. Y esa tensión principalmente es en uno mismo, en aspectos negativos de uno mismo, de situaciones que hicimos, de situaciones que vivimos, de decisiones que tomamos en el pasado. La rumiación, a diferencia del pensamiento intrusivo, es que suele centrarse más en experiencias pasadas. ¿Qué permití? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué entregué en una relación? ¿Qué le permití a la pareja? ¿Por qué viví allí? ¿Por qué acepté? ¿Por qué me mudé de trabajo? ¿Por qué no acepté ese trabajo? Etcétera. Usualmente, no todo, pero usualmente se centra en el pasado. Y esta rumiación mental es más característico de personas que tienen rasgo de victimismo, que se quejan, que sufren, pero que no cambian. Se lamentan de su vida, de su familia, de su pareja, del trabajo, de las amistades, del mundo, pero no cambian, no hacen nada para cambiar. A eso me refiero con victimismo. Se lamentan del pasado, de la pareja que tienen, pero que en el pasado fue de cierta manera, ¿no? Se lamentan de los padres que conviven, pero se lamentan de ese pasado, de esos padres del pasado, y no cambian. Entonces, es un pensamiento reiterativo, recurrente, más enfocado en el pasado. Y esto es bastante común en pacientes que tienen ese rasgo de victimismo. Físicamente son personas con sobrepeso, robustas o con obesidad. La mayoría, no todos. Este pensamiento rumiativo, constantemente está buscando la solución o la explicación, pero de manera inadecuada
de las causas de aquellas vivencias que le siguen provocando frustración. Por ejemplo, ¿por qué me dejó? ¿Por qué cambió? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué se comportó de esa manera? ¿Por qué se fue sin decir nada? ¿Por qué me traicionó? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me cambió? Etcétera, etcétera. Pero es una explicación inadecuada. Y una de las conclusiones a las que llega esta persona es a sentirse con cierta incapacidad para generar estrategias diferentes de solución. El pensamiento intrusivo como la rumiación mental no generan soluciones. Y lo que provoca en esa persona es desesperanza, preocupación, desmotivación. En algunos, culpa, vergüenza. ¿Hasta aquí estoy siendo claro? A ver, díganme. Sí. ¿Sí me están siguiendo? Sí, sí. Sí. Santiago. Ok. Algunas características. Que la persona se reprocha constantemente sobre sí misma y sobre algunas situaciones, pero es un reproche pasivo. Me quejo, pero no hago nada. Pero no tomo iniciativa de cambiar algo. A eso me refiero con pasión. ¿Sí? Entonces también se suele centrar mucho en el fracaso, mucho en el fracaso, en la derrota y en la pérdida, en lo que no tengo, en lo que se me fue, en lo que no conseguí, en lo que no se dio. Ajá. Y por supuesto la persona se ve a sí misma con una autoestima baja, con una desvalorización. Entonces, es un pensamiento que se enfoca principalmente en la pérdida, en el fracaso, en el pasado, en la derrota y termina sintiéndose mal porque se reprocha constantemente. ¿Qué reproches puede tener? Porque acepté, porque me heredé, porque permití, porque tomé esa decisión, ¿por qué no dije nada? ¿Por qué me quedé callado? ¿Por qué no me moví? Etcétera, etcétera. Entonces hay un reproche constante, hay un autocastigo. Y decía que este rasgo es más presente en pacientes que son víctimas porque son personas que constantemente se están autocastigando. Muy bien. Un elemento principal del pensamiento intrusivo es la orientación, es la anticipación en el tiempo. Es una anticipación negativa. La visión suele ser negativa. Ajá. Entonces, me refiero a que es un sistema de creencias que reflejan la percepción de un problema como una amenaza. Es decir, constantemente está percibiendo una amenaza para su tranquilidad, para su seguridad, lo cual lo lleva a tener dudas con mucha frecuencia sobre su capacidad, sobre su habilidad para resolver problemas. No alcanza a mirar que ya ha sido capaz de resolver situaciones difíciles. No alcanza a ver que ya que el hecho de estar vivo y de tener, no sé,
30 años, 40 años, ha sido un logro. Ha sido un logro maravilloso, ha sido un logro increíble, porque a pesar de sus miedos y de sus inseguridades, ha logrado varias cosas, ¿no? Ha logrado superar varias situaciones difíciles. Entonces se sigue percibiendo a sí mismo y a sí misma con poca habilidad para afrontar situaciones que duelen, que incomodan y que son difíciles. Y entonces hay una tendencia al pesimismo, ¿sí? Espera, digamos, lo peor o se enfoca en lo peor o maximiza un resultado negativo. Muy bien, el problema es que los pensamientos no solo se quedan como pensamientos, no solo se quedan como algo abstracto, no. El cerebro, al tener muchísima actividad cerebral, al estar trabajando, va a consumir muchísima energía. Va a generar en esa persona agotamiento mental y físico. Va a generar un cansancio. 1. 2. Va a provocar alteraciones a nivel físico. Tensión muscular, rigidez, mandíbula trabada, tensión frontal, problemas digestivos, dolor, puede desarrollar dolor, por ejemplo, físico, articular o de cabeza. Pero también es capaz de provocar el desarrollo de problemas psicológicos, ansiedad, depresión o problemas, por ejemplo, de consumo de sustancias, problemas alimenticios, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacen los pensamientos intrusivos? Van a interrumpir el flujo del pensamiento. Van a interferir con las tareas que hacemos día con día. Y esto va a incrementar la vulnerabilidad. Va a hacer que yo desarrolle mayor, que tenga mayor probabilidad de desarrollar trastornos emocionales, como los que ya dije. Entre ellos, alteraciones del sueño y problemas digestivos. A nivel cognitivo, ¿qué puede generar? Fallas en la memoria, dificultad de concentrarme, dificultad para recordar, dificultad para enfocarme y dar un buen resultado, sacar un proyecto. A nivel afectivo, pues que constantemente voy a experimentar miedo, inseguridad, angustia, no voy a poder con la incertidumbre y esto me puede llevar a ser una persona aprensiva o controladora. Y me va a tornar más vulnerable. Se han hecho investigaciones sobre la salud mental y el pensamiento intrusivo y el pensamiento rumiante, y se ha encontrado que las mujeres tienen mayor prevalencia de depresión. Estadísticamente las mujeres desarrollan más depresión, pero son los hombres los que cometen más el suicidio. Las mujeres de alguna manera logran lidiar con la depresión y pueden tener ideación suicida, pueden tener pensamientos suicidas, pero no necesariamente ejecutan. En el caso de los hombres, sí ejecutan el pensamiento suicida, aunque estadísticamente el grupo de hombres tenga menor depresión. Y se ha encontrado que las mujeres respecto de los hombres tienen mayor rumiación mental, lo cual las hace más vulnerables a la depresión.
Y esto no lo podemos sacar del contexto en el que las mujeres son educadas. Un contexto en el que se deben hacer cargo de los otros. Un contexto en el que tienen que responsabilizarse de los otros. Nutrir a los otros. Proveer, sostener a los otros. Desde su niñez, adolescencia, hasta la vida adulta y hasta que mueren. Este tipo de socialización que reciben las mujeres, a diferencia de los hombres, hace que tengan mayor tendencia a la culpa, a la vergüenza y a que se queden en lugares y con personas en las que no se sienten cómodas y a gusto. Se suelen quedar, pero eso hace que se active en ellas un pensamiento de mucha frustración y de mucha impotencia y de rabia, que más tarde va a aparecer, como dije al principio. Muy bien. En cuanto a los pacientes que se les diagnostica una enfermedad en un órgano vital y que tienen que ser sometidos a cirugía, se ha encontrado que desarrollan ansiedad, que desarrollan depresión y que desarrollan pensamientos intrusivos sobre la salud, sobre su familia y sobre el futuro. Este pensamiento intrusivo genera en el paciente un aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, tensión muscular inevitablemente y un aumento del grado de frustración y claro, pueden desarrollar ansiedad, depresión, angustia. Y esto afecta la calidad de vida de esos pacientes. La manera en cómo afrontamos las situaciones que nos duelen, que nos afectan o que percibimos como difíciles, varía de persona en persona. Algunas personas reaccionarán tratando de disminuir el efecto negativo, no quedándose con la situación estresante, con el afecto negativo, mientras que otras sí se van a quedar pegadas o fijadas con el efecto emocional. Esto es que van a tener un pensamiento catastrófico. ¿Qué es catastrófico? Que imaginan, que suponen escenarios tristes, dolorosos, caóticos. Y por supuesto que se van a culpar. Ahora me dirán, bueno, Santiago, ¿y de qué va a depender la respuesta? ¿De qué va a depender la manera en que uno se quede más fijado con el afecto y otros no? De varios factores. Los recursos personales que esa persona tiene, ¿sí? La habilidad, la capacidad individuales, la historia de vida. Una persona con una historia de vida donde ha tenido experiencias traumáticas, dolorosas, que ha vivido con un estrés crónico desde su niñez, tiene mayor tendencia a desarrollar vulnerabilidad. ¿Y qué es la vulnerabilidad cognitiva? Esa predisposición, esa tendencia a engancharme o a fijarme con las emociones negativas. Ahora, hay quien puede tener experiencias igual que otro, dolorosas, tristes, traumáticas, violentas, como abandono, rechazo, pero a lo largo de su vida ha desarrollado recursos personales, ha desarrollado una resistencia y no tan fácilmente tambalea a situaciones difíciles. Por eso es importante el autocuidado.
el trabajo personal, con terapias alternativas, con trabajo psicológico, de diversas formas. La persona va a desarrollar cierta resistencia a la vulnerabilidad. Pero si solo me quedo con mi dolor, si solo me quedo con el reproche, con la ira y con la frustración y no desarrollo recursos personales, eso me sigue colocando en una vulnerabilidad cognitiva, que tengo mayor probabilidad, mayor facilidad de quedar atrapado en situaciones que me generan dolor. Ahora, en general, las estrategias que la población desarrolla frente a ese pensamiento intrusivo que es involuntario, desagradable, incómodo, es negarlo, es suprimirlo. Y hasta ahora se ha documentado que esa estrategia, que es la más popular, la más desarrollada, la más extensa, no es la más adecuada. Muy bien, ahora vamos a entrar a hablar sobre algunas áreas del cerebro. ¿Hasta aquí? ¿Me están siguiendo? ¿Qué les está pareciendo? ¿O estoy diciendo cosas sin sentido? Cosas que no son comprensibles. No, Díganme no, la verdad. Santiago, todo está muy bien. Hasta uno como que, a uno se da cuenta que como que uno está en ese papel, ¿no? Como que nos estás leyendo la vida, ¿no? Ujú. ¿Estoy siendo comprensible entonces? Sí. 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 Perfecto. Sí. ¿Sí? Muy bien. Sí, Esto ya les va a Santiago. ser, esto ya les va a parecer más familiar. Ajá. Porque necesitamos hablar del cerebro. Ajá. Entonces, el pensamiento intrusivo, la rumiación mental, no se queda ahí como un proceso abstracto que no vemos, que no se puede tocar, que no se puede palpar. No, es capaz de modificar las funciones cerebrales de ciertas áreas y la conectividad existente entre áreas cerebrales. Es capaz de modificar el tamaño de áreas cerebrales como el funcionamiento. Es decir, la estructura y la funcionalidad de ciertas áreas cerebrales. Entonces no es algo abstracto, algo que está ahí en la imaginación. Muy bien. Tenemos que hablar de la corteza prefrontal, sí o sí. Tenemos que hablar del lóbulo frontal, sí o sí. ¿Por qué? Porque es el área cerebral que regula las funciones cognitivas superiores, como el pensamiento. El pensamiento es una función cognitiva o también se le conoce como una función ejecutiva. Esta área llamada corteza prefrontal, que llega hasta acá y que es la más grande respecto de otras áreas de la corteza o de otros lóbulos, se identifica o se caracteriza por regular funciones cognitivas superiores. Se ha documentado que en el desarrollo del sistema nervioso central, esta área prefrontal es la última en desarrollarse y es el área principalmente racional. Esto significa que va a regular a las emociones que vienen de otras áreas del cerebro, que se originan en otras áreas. Esta área lo que va a hacer es filtrar, es decir,
Esto lo acepto, esto no lo acepto. Va a decir, cálmate, tranquilízate, no es lo que tú estás sintiendo, por ejemplo. Ajá. Entonces, esta área no solamente regula el pensamiento, a la memoria, ¿sí?, sino que también nos ayuda a tomar decisiones de manera racional, con base en información. Ese trabajo me conviene, ese curso me conviene, esa persona es confiable, esa persona no es confiable, ese viaje me conviene hacerlo, ese viaje no me conviene hacerlo, esa amistad no es sana, esa persona no me contribuye, esa persona sí me contribuye. Esta área nos ayuda porque es racional. Cuando esta área no está funcionando adecuadamente, gana, por ejemplo, la emoción. ¿Cuál emoción? La necesidad de tener una pareja, la necesidad de sentirme acompañado, la necesidad de estar, formar parte de una familia, la necesidad de frecuentar a mi familia aunque no me amen, aunque no me valoren, la necesidad de estar en un grupo o en un trabajo aunque me humillen. Esta área no está funcionando adecuadamente. Lo que está dominando son las emociones que se generan en otras áreas cerebrales, como la amígdala. Como a mí me asusta el abandono, el rechazo, por ejemplo, entonces permito ciertas relaciones, ciertos tratos. Me quedo en lugares donde no me siento tratado con dignidad. No me voy de personas que no me tratan con dignidad. Allí lo que está dominando es la amígdala, el miedo al abandono, al rechazo, etc. Si esta área pudiera controlar el miedo al abandono, al rechazo, la vergüenza, la culpa, entonces diría, pues sí quiero estar acompañado, o sí quiero estar en ese trabajo, o sí amo a mis padres, o sí esto, o sí aquello, pero no me contribuye, o no es sano para mí, y, y por tanto me alejo, renuncio, me voy, le pido que se vaya, le pido que no me diga esto. Es esta área la que nos ayuda, porque esta área es fundamentalmente racional. ¿Estoy siendo claro? ¿O no? ¿O solo Sí, estoy sí, generando confusión? Sí, sí está siendo claro. Sí, sí, muy claro. Muy bien. Esta área nos ayuda a planificar, a organizar, a tener autocontrol. ¿De qué? Del impulso, de la emoción, del deseo. Me ayuda a inhibir el impulso, el deseo. ¿Cuál puede ser el impulso? Ah, pues que tengo ganas de irme a dormir, tengo ganas de irme a acostar, tengo ganas de tomarme unas cervezas, pero tengo trabajo, tengo un compromiso con ustedes a las 8:15 de la noche. Ese es el impulso, ese es el deseo. Pero esta área me dice, no, tú tienes un compromiso, tú tienes una responsabilidad y puedes esperar. Después de que cumplas con tu compromiso, haz o satisface el impulso. O no pasa nada, me espero hasta el fin de semana. Por eso se llama inhibidor. Inhibe el impulso, la emoción. Yo puedo sentir rabia, puedo sentir enojo frente a la frustración, frente al hecho de que me cancelen una cita, frente al hecho de que me dejen plantado. Pero esta área es la que me permite decir, a ver, no saques la rabia como la sientes, ¿no?
porque si la sacas como la sientes, tiene consecuencias. Entonces, busco otras maneras de sacarla, sin dañarme, sin dañar al otro. Entonces, esta área de la corteza prefrontal teníamos que hablar. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las alteraciones? Estudios con neuroimagen han encontrado que pacientes con ansiedad presentan patrones cerebrales alterados que están relacionados con el miedo, con la anticipación y con la regulación emocional. Por ejemplo, la amígdala, un área cerebral que una de sus funciones es necesaria para la supervivencia, es la que detecta el miedo, la amenaza, el riesgo. Es un área fundamentalmente emocional. Gracias a su activación, nosotros experimentamos miedo y decimos, no, por ahí no. Pero después es la corteza frontal la que dice, efectivamente, por ahí no. Efectivamente, ahí hay un riesgo. ¿Sí? Entonces, hay una comunicación entre la amígdala y la corteza prefrontal. Pero los estudios demuestran que esta área está hiperreactiva, está muy sensible. Digamos que es un sensor. Y al menor movimiento, emocionales o ambiguos, se activa, se prende. Y presenta una conectividad pobre, disminuida con esta área. Lo cual va a haber un caos emocional. ¿Qué significa? Que la emoción, el impulso, el miedo, la inseguridad, la rabia, van a terminar expresándose porque no hay algo que la module. ¿Qué modula las emociones? La corteza prefrontal. ¿Por qué? Porque hay una pobre conectividad. La comunicación es pobre, es deficiente. ¿Qué más? El hipocampo. El hipocampo es el almacén de los recuerdos, de las experiencias, de los aprendizajes. Es necesario, digamos, gracias al hipocampo, podemos seguir aprendiendo cosas nuevas a pesar de la edad que tengamos. Y resulta que presenta poca actividad y que la persona tiene dificultades para recordar vivencias de logro, de plenitud, de amor, de satisfacción, de resiliencia. Está documentado que el hipocampo tiene una disminución en su estructura, anatómicamente se altera, no solo en su función, sino que anatómicamente se altera, se disminuye el tamaño, el volumen del hipocampo. No me estoy inventando nada. Corteza prefrontal está poco activa. Su función es regular, modular, y no está operando de manera adecuada. Por tanto, va a tener poco control cognitivo del miedo y de los impulsos. Es decir, no va a ser capaz de inhibir pensamientos catastróficos, recurrentes, sobre el fracaso,
sobre el miedo, sobre la inseguridad. En la amígdala yo puedo experimentar miedo, pero esta me dice, no, tranquilo, estás seguro, estás a salvo. No es como imaginas, no es como supones. No hay peligro. Adelante. Pero si no está funcionando adecuadamente, pues no va a inhibir ese tipo de pensamientos. Y luego tenemos otro eje maravilloso, el hipotálamo hipófisis adrenal. Está hiperactivo. Nuestro cuerpo maravilloso ha desarrollado diferentes mecanismos para responder al estrés y a la ansiedad. Eje hipotálamo hipófisis adrenal es un mecanismo para afrontar el estrés. Pero cuando tenemos de manera prolongada pensamiento intrusivo, este eje se desregula, se ve rebasado. Y entonces está hiperactivo. Lo que significa que va a estimular la liberación excesiva y exagerada de hormonas. ¿Cómo cuáles? Cortisol, adrenalina y noradrenalina. Y si tenemos una exagerada liberación de cortisol en el cerebro, nos va a provocar neuroinflamación. Se va a generar un grado significativo de toxicidad. Muy bien. Necesitamos hablar de neuroplasticidad porque no todo es catastrófico. Pareciera que todo es catastrófico, pero no. Necesitamos hablar de este concepto. Bueno, por mucho tiempo se dijo que las células nerviosas, es decir, las neuronas, no se regeneraban. Morían y ya. Punto. Después, con el avance de la ciencia, de la tecnología, se descubrió que no. Que el cerebro, las neuronas, las células nerviosas, son capaces de regenerarse y el cerebro es capaz de generar nuevas células nerviosas en áreas como el hipocampo. Por eso tenemos que estar aprendiendo cosas diferentes para estimular la generación de nuevas células nerviosas. A ese proceso se le llama neurogénesis, la producción de nuevas células nerviosas, es decir, neuronas. Por mucho tiempo se asumió que este proceso de neurogénesis solo se daba en los primeros años de vida y que cuando uno llegara a ser viejo, ya no. Pues ahora esa teoría se modificó gracias a los avances tecnológicos y de la investigación. Y esto dio pie a un término que se llama neuroplasticidad o plasticidad cerebral, que es la capacidad del sistema nervioso central para modificarse estructuralmente, así como funcionalmente, en respuesta a nuevas experiencias, nuevos ambientes, nuevas relaciones, nuevos aprendizajes. Por eso tenemos que hacer cosas diferentes. Esas cosas diferentes desafían al cerebro
para que produzca otras neuronas y para que haga reajustes, reestructuraciones. ¿Sí? Aún cuando haya daño o disfunción. Esto va a derivar en la capacidad de reconectar áreas cerebrales. Si la corteza prefrontal no tiene una conexión, una conectividad adecuada con la amígdala o con el hipocampo, sí hay posibilidad de generar esa conectividad o de promover una reconectividad, volver a conectar, porque hubo algo que lo desconectó o que debilitó esa conexión. Entonces, a eso se refiere la neuroplasticidad. A la conectividad o reconectividad entre áreas cerebrales. A desarrollar nuevas redes neuronales y sinapsis. ¿Qué es sinapsis? Comunicación de neuronas. ¿Cómo se comunican? A través de neurotransmisores y de señales eléctricas que afectan la conducta, la toma de decisiones y la regulación emocional. Entonces, ¿hay posibilidad de cambio? Sí, sí hay posibilidad de cambio. Por supuesto que la hay. No estoy hablando de cosas milagrosas y mágicas, pero sí hay posibilidad. ¿Sí? Muy bien. Y un subtema es, ¿y cómo podemos apoyar nosotros con auriculoterapia neurofisiológica? Primero, ¿qué es una técnica que consiste en estimular puntos específicos localizados en la oreja, los cuales están conectados a todo el cuerpo, aparatos, sistemas, glándulas, bíceps, mediante vías neurales. Cuando yo estimulo un punto, voy a trabajar en ese sistema, en ese aparato, en ese órgano, en esa glándula. Muy bien. A ver a mis alumnos. Aquí hay varios alumnos. ¿Qué puntos auriculares podemos estimular en la oreja que pueden contribuir a reducir el pensamiento intrusivo, el exceso de pensamiento, la rumiación mental? Abran sus micrófonos y díganme nombres. La corteza prefrontal, Lóbulo frontal. Lóbulo frontal, tengo que estimularlo sí o sí. ¿Qué otro punto? Gracias, Ana Lilia. ¿Qué otro punto? ¿Eres quién? ¿José? Sí. Ok, sí, punto de vago, por supuesto. El vago es un nervio craneal, es el 10º nervio craneal, ajá, y que tiene funciones cognitivas también. Sí, claro que sí. Y es el principal nervio parasimpático. Por tanto, va a reducir más rápidamente los niveles de estrés y de ansiedad. Muy bien, gracias, José. Apaga tu micrófono. Se escucha mucho ruido, mucha interferencia. punto de psiquismo, Ana Lilia, deja que los demás participen. A ver, los demás. Ansiedad, sueño, Ansiedad, nada más uno, estómago, nada más uno. Deja que los también. demás participen. ¿Nomás uno? Nada más uno, deja que los Ok, demás participen. ok. Ansiedad es un punto que va a ayudar a reducir la tensión mental. Y por supuesto va a reducir el exceso de pensamiento. No se va a eliminar,
Le tienen que decir al paciente. Lo que pasa es que eso no se puede eliminar, pero sí se puede reducir con esta terapia. ¿Qué vas a experimentar? Pues menor pensamiento intrusivo, menor rumiación y mayor sensación de calma. Y vas a estar menos hipervigilante, o sea, menos enfocado en ti y en lo que está ocurriendo dentro de ti. Hipotálamo. Hipotálamo. ¿Por qué? Porque forma parte del eje. ¿Cuál eje? De la corteza prefrontal. No. H, Eje hipotálamo, HH, sí es cierto. hipófisis adrenal. Sí, adrenal, sí es Ese cierto. es un mecanismo de nuestro cuerpo que nos ayuda a responder al estrés y a la ansiedad. Ujú. Gracias, Mirna. Punto. ¿Qué más? A ver que alguien escribió. Tálamo. Sí, sí puede ayudar el tálamo. Sí, El claro que psiquismo, sí. maestro. Por supuesto. Yo estimulo de manera bilateral punto de psiquismo cuando ese paciente tiene un intenso y recurrente pensamiento de miedo, de inseguridad, de Occipital. incertidumbre. Occipital también podría ayudar. ¿Sí? Suprarrenal. Por supuesto que glándula suprarrenal, porque forma parte del eje. ¿Cuál eje? HH. HHA. Hipotálamo, hipófisis adrenal. Ajá. ¿Qué otro punto? A ver, dupla los de que no la han ansiedad. participado. Los que no han participado, los que participaron ya. Dejen que los demás participen. ¿Qué otro? A ver, los que no han participado. Ana Isabel, ¿no has participado? Gonzalo, ¿qué otros puntos? Corte. ¿Está Gonzalo? Ana Isabel. Parece que no están. Ok, Sí, chicas, ¿qué otros estoy. puntos? Subcórtex, porque se dice que si se inflama, hay inflamación en el cerebro, subcórtex puede ayudar. Ujú. Voy a volver al tema de la adrenal. ¿Quién dijo Ya. adrenal? ¿Janet? Creo que sí. Recuerden que una de las funciones de la glándula adrenal es secretar hormonas como cortisol, adrenalina, noradrenalina y aldosterona. Entonces yo necesito estimular ese punto para que la glándula se module, para que no esté liberando de manera exagerada esas hormonas. Que cuando ocurre ese proceso prolongado y de manera exagerada, va a promover un proceso inflamatorio crónico. ¿Sí? Muy bien. A ver, díganme 2 puntos que ayudan a calmar, a tranquilizar. Dupla de la ansiedad. Dupla de la ansiedad. Muy bien. Otro punto Pues, que ayuda a calmar, a tranquilizar, a relajar. relajante muscular. Sí, pero otro, me refiero a otro. Ya mencionaron nervio vago, ¿no? Ya lo mencionaron. Ah, bueno, los Sistema nervioso Tronco autónomo. cerebral. autónomo y central Sí, esos, sí, de ley tienen son que los ir. principales. Central y autónomo, de ley. Les voy a dar una pista. Está Tronco cerebral. localizado, ¿cuál? Tronco cerebral. Tronco cerebral puede también, ¿sí?
está localizado en el centro de la concha inferior, Corazón. corazón. Siento que ustedes no están estimulando ese punto. Alguien que estimula ese punto con frecuencia en los pacientes diría corazón. A ver, sean honestas. ¿Sí estimulan el punto de corazón o no? Yo me lo puse, doctor. Ok. Yo también lo estimulo mucho, la verdad me gusta muchísimo. Sí, y además coincide con la rama del nervio vago que está en la oreja. Por ahí pasa la rama del nervio vago, por la concha inferior. Por eso hay que estimularlo. Yo en casos de ansiedad severa, estrés crónico, insomnio crónico, lo utilizo bilateralmente. ¿Y saben qué más hago? Le pongo electropuntura. Porque potencia la estimulación. Obviamente, si tengo láser, estimulo con láser. ¿Sí? Concha inferior. Mero centro de la concha inferior. No hay pierde. Si tienes láser, ahí. Y si se trata de un caso severo, pues bilateralmente. Ajá. No me han dicho un punto que trabaja con todo el cerebro. Y se me hace que tampoco lo estimula. ¿Cuál es? Hola, No Santiago. ¿Cuál? Hipófisis. No. Cerebelo. Antes. Está abajo del cerebelo. Tálamo. No. No, Está abajo del cerebelo. Tálamo está por dentro. Occipital. No. Punto que está debajo del cerebelo, en el antitrago. Y se me hace que no lo estimulan. Yo es raro. Encéfalo. El encéfalo. 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 Su nombre lo dice claramente. sí, sí lo he puesto. Sean honestas, ¿estimulan ese punto o no? Sí, ¿Saben para yo qué se... sí lo he puesto, doctor. Yo tengo bueno, perdón, una duda, porque en alguna ocasión me dijo ansiedad o corazón. Entonces, pues no he estimulado corazón en sí como tal, Es porque una digo, alternativa. o Es una una cosa o la otra. o Y la les otra. dije, si es severo, usen Ajá, los dos. Yo no les dije, ajá, lo que yo he utilizado es la dupla, son igual. alternativas. Tienes Sí, opciones. ok, ¿Sí? gracias. Muy bien. ¿Quién se ha estimulado el punto de encéfalo? Yo nada más una vez. Fíjate nada más una vez. Yo sí. Qué pena, pero sí. Es que se me hace que desconocen las funciones o las indicaciones de ese punto. Tarea. Lean indicaciones clínicas del punto encéfalo. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora, si tienen láser o cuando se lo compren, van a trabajar con toda el área, toda la corteza prefrontal, con todo esto. La luz es capaz de atravesar este hueso y estimular el mejor funcionamiento de las neuronas. ¿Qué les parece? Todo esto se estimula. Yo me estimulo esta zona por lo menos una vez a la semana. ¿Sí?
Aquí tenemos al hipocampo. Aquí hay que estimular. Hay que estimular aquí. Para trabajar con el hipocampo y con la parte temporal. Aquí trabajamos con la parte frontal. Aquí trabajamos con la parte parietal. Y acá trabajamos con la parte occipital. ¿Sí? Y aquí tenemos una arteria poderosísima llamada carótida. Me encanta irradiar esta arteria porque va directo al cerebro. ¿Y qué hace? Pues que irradiamos todos los componentes sanguíneos. Otra, dentro de la nariz, tenemos muchos vasos sanguíneos. Cuando tengan hambre, me avisan y les digo. Mientras tanto, hagan lo que pueden hacer con lo que tienen. ¿Sí? ¿O no? Muy bien. ¿Qué podemos sugerir a los pacientes? Si es grave, que tome terapia cognitivo-conductual. De todos los enfoques dentro de la psicología clínica, esta terapia es la que tiene mayor eficacia. Mayor eficacia, terapia cognitivo-conductual. Otro, hay que sugerir técnicas de relajación. ¿Sí? El mindfulness es una terapia que nos ayuda a centrarnos, a enfocarnos en el presente. El pensamiento intrusivo puede llevarnos a anticiparnos, siempre estar yendo al futuro o estar siempre pensando en el pasado, que va acompañado de vergüenza, de culpa y de autorreproche. ¿Qué les digo a mis pacientes? Que trabajen con además de la respiración y de la meditación, que trabajen con la aceptación de la emoción. Si están experimentando angustia, miedo, preocupación, que acepten esa emoción. ¿Qué les sugiero? Que lleven su mano al corazón y que allí empiecen a decir, es normal sentir esto. Está bien sentir angustia. Está bien sentir miedo. Me doy permiso de sentir miedo. Puedo cargar con este miedo. Puedo cargar con esta inseguridad. ¿Qué más les digo? Cuando tienen pensamientos intrusivos, que se digan a sí mismos, ¿de qué manera resuelve el problema estar sobrepensando en esto? ¿De qué manera me contribuye estar sobrepensando en esto? ¿O cómo resuelve el problema? Ya llevo horas sobrepensando. ¿Cómo lo resuelve? ¿De qué formas? Esas son maneras de bajar la intensidad al pensamiento. ¿Sí? ¿Qué más? Actividad física, evitar luchar contra los pensamientos. Ajá. Descanso es importante, hacer actividades que causen placer, que sean relajantes. Hacer actividad física con regularidad y cuidar el sueño. Ustedes con la auriculoterapia pueden mejorar la calidad del sueño en el paciente, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿Sí? ¿Qué más? Sugerirle que consuma suplementos alimenticios como cloruro y glicinato de magnesio. Si desean saber más sobre mis cursos de auriculoterapia o fotobiomodulación, bueno, aquí tengo unos cursos en línea, curso presencial en la Ciudad de México y también en Monterrey y en Morelia. Muchas gracias. Muy bien, preguntas, comentarios. ¿Qué les pareció?